ustedes les han pasado. ¿Quién de aquí tiene hijos? Afortunadamente ninguno. Pero hace no mucho iban al pediatra y la preocupación del papá o la mamá cada vez que pone el niño uno en la báscula es: ¿cuánto pesa? ¿Está bien de peso? Es como si fuera ni más ni menos que estuviéramos en una granja criando animalitos en ceba. Es mucho más que eso, mucho más que mirar, oiga, duplicó el peso, está más gordito, o llegó al metro. Se trata mucho más que eso. Por tanto, la valoración nutricional no solamente es medir en una tabla cuánto midió, cuánto pesó, cuánto le midió el cráneo, el diámetro abdominal, lo que vamos a revisar ahora, sino también hablarlo desde el punto de vista bioquímico, algunos parámetros que me están indicando cómo está el niño desde el punto de vista de algunos, digamos, productos del metabolismo básico del niño, pero sobre todo si esos productos bioquímicos ponen en riesgo nutricional o patológico al niño posteriormente. También es importante evaluar los signos clínicos de nutrición, que desafortunadamente en este ámbito no son los más sensibles. Los parámetros desde el punto de vista clínico para la evaluación nutricional son tardíos. No vamos a esperar evaluar la deficiencia de zinc en un niño cuando ya aparece el síntoma típico, los síntomas dermatológicos que vamos a revisar, o que esperemos que haya una pelagra a definir que tiene deficiencia de algunos nutrientes. Desafortunadamente los síntomas clínicos ya son el reflejo de una situación que se viene manifestando desde mucho antes. Y obviamente, ese es el punto que yo quiero que es la falencia de todas las personas que estudiamos medicina, es que cuando hablamos de hagamos la valoración nutricional del paciente, es también preguntarle cómo come, qué come, a qué hora lo come, cómo lo come y con quién lo come. Y eso no es papel de solo la nutricionista. Es saber establecer algunas pautas de evaluar por varias metodologías qué tal está comiendo el niño, si es el valor nutricional de los alimentos el adecuado, o definitivamente tiene trastorno del apetito. Entonces fíjense que es una óptica muy variada en donde vamos a tener que mirar al paciente desde muchas ópticas. Si esto nos lo permite, vamos a continuar. Ok. Entonces, la valoración nutricional incluye valorar en forma objetiva el crecimiento. Y tengan en cuenta que crecer no es lo mismo que desarrollar. Crecimiento y desarrollo tienen dos connotaciones distintas. La vigilancia nutricional del niño en los exámenes de rutina y de continuidad, digamos que contribuyen a una forma centinela de establecer qué peligros o potenciales hay para el niño de riesgo, o orientar en caso de que ya haya un trastorno nutricional instaurado. De esa manera, mediante una valoración nutricional adecuada, se puede instaurar precozmente medidas terapéuticas e identificar aquellos casos que deben remitirse. Yo siempre les digo a ustedes, muchachos, aquí, a estas alturas de la vida, ustedes ya van a ser médicos, por mucho que hagamos, ya irremediablemente van a ser médicos. Y yo no puedo decir que este grupo de 60 personas vaya a haber 60 futuros colegas. Me refiero, no a todos les gustan los niños. Algunos soñarán con ser investigadores de la NASA, otros de ser, no sé. Y unos detestan así abiertamente a los niños. Pero uno u otro van a tener que ver niños en su carrera. El 80% de la consulta de un médico general son niños. El 15% son barrigones. El otro es trauma. Y un menos del 1 o 2% son las patologías raras. De modo que cójanle cariño a la pediatría, así sea por aguante, porque tienen que ver niños y hacer este tipo de cosas alguna vez en su vida. Entonces, los trastornos nutricionales, por eso me pasó esta. Los trastornos nutricionales pues tienen que ver básicamente con dos términos importantes que ya juegan un papel importante dentro de la epidemiología de nutrición del país. Al final vamos a ver unas estadísticas de cómo es el perfil nutricional nuestro. Evidentemente Colombia ya no es un país de desnutridos. Colombia es un país de malnutridos, donde cerca del 14 al 15% de las personas son obesas y donde hasta el 25% de los adolescentes sufren de obesidad. De modo que el término más importante o más adecuado es malnutrición. Sin embargo, vamos a analizar patologías muy importantes como llamada desnutrición.
La desnutrición puede generarse, pues básicamente, y esa es lo que uno nunca quiere afrontar, origen primario, por alimentación insuficiente o consecuencia de enfermedades agudas crónicas que son anergizantes y que van a llevar a un estado de desnutrición. Esto es lo que uno ve en pacientes francamente pues, con patologías importantes o carenciales. Ese tipo de déficit en los nutrientes repercute clínicamente en función del tiempo de manera variable. Si uno quiere evaluar una desnutrición aguda, por ejemplo, ese se va a ver reflejado en unos parámetros antropométricos específicos, distintos a cuando uno va a evaluar una desnutrición de tipo crónico. Vamos a suponer que tenemos un lactante que va funcionando bien, va evolucionando bien, y eventualmente a los 5 o 6 meses de edad tuvo una enfermedad diarreica aguda, que tuvieron que hospitalizarlo. Eso se va a ver repercutido en el peso, más no en la talla. Pero si tenemos un paciente con una patología renal, vamos a suponer un paciente que ha tenido un síndrome nefrótico y a lo largo del tiempo ha sido difícil de controlar, a lo largo del tiempo se va a ver reflejado no en el peso, pues obviamente secundariamente, pero sobre todo en la talla. Entonces, dependiendo de la patología que el paciente tenga y del tiempo de evolución, la desnutrición o los parámetros nutricionales se van a ver reflejados en uno u otro parámetro, que son peso, talla o alguna otra cosa. Entonces, cuando esa noxa actúa sobre un periodo corto, obviamente, como medida de defensa del organismo, eso se ve reflejado en los depósitos de almacenamiento de energía, los depósitos grasos. Y obviamente, eso va a llevar a disminución de peso, emaciación importante, y repercute sobre ¿cuáles son los depósitos más importantes desde el punto de vista nutricional? La reserva más importante de grasa, el tejido adiposo, las reservas de glucógeno en el hígado o la reserva energética del músculo. Entonces lo primero que va a haber uno es algún grado de disminución de peso, de emaciación, y posteriormente si sigue habiendo la noxa va a repercutir ya en otros parámetros que tienen que ver con la talla. Por eso decíamos aquí que cuando actúan durante un tiempo prolongado implicarán negativamente en la velocidad de crecimiento que se traduce en tallas disminuidas. Okay. Como les decía, de acuerdo a los datos, yo los invito a que les voy a pasar también el material, se llama ENSIN, que quiere decir la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del país. La última datos publicados fue en 2010, sin embargo, está en imprenta la ENSIN 2015. Y vale la pena que lo analicen porque les da a ustedes una idea global de cómo nos comportamos desde el punto de vista nutricional, cómo nos comportamos desde el punto de vista de actividad física. Ahí nos dicen cuántas horas gastamos, en general los niños y el adolescente, o el adolescente mayor, como son ustedes, o el adulto joven, cuántas horas gastamos en sedentarismo, viendo televisión, qué costumbres alimentarias tenemos. Para que se den cuenta que Colombia evidentemente ya es un país de malnutridos. Entonces, básicamente es porque se incorpora energía por encima de las necesidades, derivadas del patrón de vida que nos ha tocado vivir ahora, del sedentarismo, de estas ayudas diagnósticas tecnológicas muy cómodas, pero que conllevan a disminución de la actividad física diaria. Además, la sobrenutrición o la malnutrición, independientemente de que el exceso de energía provenga de los carbohidratos o proteínas, todo se va a acumular en forma de grasa. Es un engaño de que no, es que yo no hago poco ejercicio, pero como poca grasa, pero sí buena cantidad de proteína. Si no hacemos un equilibrio entre los gastos y la ingesta, siempre se va a acumular en forma de grasa. De alguna manera ustedes que son los duros para la bioquímica se van a dar cuenta que hay una acumulación final que son triglicéridos o grasos de alguna manera. Y obviamente la malnutrición conlleva al desarrollo de enfermedades crónicas en el adulto, responsables de la morbimortalidad y de las enfermedades más importantes prevalentes en el adulto, que son la obesidad, la hipertensión arterial, todo lo que ustedes han venido viendo a lo largo de su medicina interna. Por tanto, lo más importante de la valoración nutricional es la detección precoz de este tipo de alteraciones nutricionales.
Entonces, hay que aclarar una serie de términos con los cuales ustedes probablemente no están familiarizados. Creo que es necesario que lo tengan en cuenta porque a lo largo de, no solamente del semestre de pediatría, sino de sus carreras como médicos las van a ver. Primero, ahorita vamos a ver una serie de términos, pero vamos a hacer una cosa. Lo primero que tiene uno que hacer es una anamnesis muy juiciosa. A veces, y ustedes se van a dar cuenta, ya lo están viviendo, 20 minutos de una consulta demencialmente rápida y absurdamente superficial no son suficientes para tener un dato preciso. Sin embargo, vayan cogiendo habilidades en el sentido de extraer del paciente la información más pertinente que nos sirva para la patología siguiente. Primero, los antecedentes familiares son muy importantes porque hay cierta predisposición. Yo no hablo de las enfermedades genéticas que ustedes ya bien saben, pues obviamente si en la familia hay un gen recesivo o alguna enfermedad que se manifieste de generación en generación, pues uno ya sabe que se va a presentar. Está hablando si el paciente, no sé, por alguna razón tiene una distrofia muscular, si tiene, bueno, enfermedades genéticas bien determinadas. Pero hay otras donde hay una susceptibilidad poligénica de manifestarse de una generación a otra, o una susceptibilidad, dislipidemias, por decirlo. La tendencia a la resistencia a la insulina, diabéticos, hipertensos esenciales, ese tipo de enfermedades hay que extraerlas en la anamnesis. Ocupación y profesión de los padres, suena tonto pero es muy importante, porque de esto depende mucho las costumbres o la cultura nutricional de los pacientes, lo que comen y cómo lo comen. El número de hermanos y el número de enfermedades, la situación social, y si ha habido trastornos de crecimiento, peso o talla, de talla o peso en los padres o hermanos. A veces es muy importante porque vaya uno unas parejas de una mamá que mide 1,40, el papá mide 1,80, y bueno, dice uno, y la mamá dice, pero niño, ¿por qué no me nació alto? Doctor, denme hormonas a ver si crece. Por supuesto que esos genes no se van a distribuir de manera uniforme en los hijos, pero a veces hay rasgos que provienen más de la mamá o del papá, no sé si les pasa en alguna de sus familias o conocidos, en donde predominan más los rasgos de mamá o papá, y eso hay que tenerlo en cuenta si hay trastornos importantes en los padres. En los antecedentes personales es muy importante que ustedes evalúen una cosa, miren, no hay cosa más importante que predisponga a la obesidad que esos recién nacidos extremadamente prematuros, a los cuales se les sometió, por ejemplo, alimentación parenteral, alimentación hipercalórica, y esos niños prematuros que logran hacer catch-up, o sea, un reatrapaje o una nivelación muy precoz, y que han tenido la posibilidad de tener alimentación parenteral o cuidados en la unidad de cuidado intensivo, suelen tener una tendencia a ser obesos posteriormente. Es muy paradójico que esos chiquiticos de 1100 gramos, 1200 gramos, que el primer año costó un trabajo y una millonada sacarlos adelante, van a ser unos gordototes después. Eso ténganlo en cuenta porque tiene mucho que ver. Si han tenido enfermedades importantes, que hayan repercutido de forma aguda o crónica, un paciente renal, un paciente respiratorio, etc. O si han tenido enfermedades digestivas importantes. Siempre y a lo largo del semestre vamos a insistir en cada uno de los hospitales sobre este tipo, la cronología de cómo se va introduciendo la alimentación. En eso ya hay cambios y de hecho, por lo menos en Kennedy voy a encargarme de eso, de que saquemos adelante unos protocolos bien claros de cómo van a asesorarle ustedes a la mamá la cronología del inicio de la alimentación. Siempre nos han dicho que el gol estándar es la leche materna, eso nadie lo discute. Y de hecho, los primeros muchachos que van a ir conmigo en consulta externa, que yo no sé si es la semana entrante, sí. Quiero que ese día desempaquen con una revisión que vamos a hacer de leche materna. ¿De acuerdo? Los demás hospitales no sé cómo les dirán, pero la primera revisión de nosotros es leche materna. Vamos a hablar de cómo se hace las técnicas de lactancia materna. Ojalá se pudiera lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero en todo caso darlo hasta los 2 años. Más allá, bueno, ya es un vicio que puede dejar algunas secuelas en el comportamiento, pero la idea es que sea exclusivamente la leche materna a 6 meses. La lactación y la cronología en alimentación complementaria, de eso lo vamos a hablar después.
ponen en riesgo nutricional o patológico al niño posteriormente. También es importante evaluar los signos clínicos de nutrición que desafortunadamente en este ámbito no son los más sensibles. Los parámetros desde el punto de vista clínico para la evaluación nutricional son tardíos. No vamos a esperar evaluar la deficiencia de zinc en un niño cuando ya aparece el síntoma típico, los síntomas dermatológicos que vamos a revisar, o que esperemos que haya una pelagra a definir que tiene metodologías, qué tal está comiendo el niño, si es el valor nutricional de los alimentos el adecuado, o definitivamente tiene trastorno del apetito. Entonces fíjense que es una óptica muy variada, en donde vamos a tener que mirar al paciente desde muchas ópticas. Si esto nos lo permite, vamos a continuar. Ok. Entonces, tiene deficiencia de algunos nutrientes. Desafortunadamente los síntomas clínicos ya son el reflejo de una situación que se viene manifestando desde mucho antes. Y obviamente, ese es el punto que yo quiero que es la falencia de todas las personas que estudiamos medicina. Es que cuando hablamos de hagamos la valoración nutricional del paciente, es también preguntarle cómo come, qué come, a qué hora lo come, cómo lo come y con quién lo come. Y eso no es papel de solo la nutricionista. Es saber establecer algunas pautas de evaluar. Por varias llegó al metro. Se trata mucho más que eso. Por tanto, la valoración nutricional no solamente es medir en una tabla cuánto midió, cuánto pesó, cuánto le midió el cráneo, el diámetro abdominal, lo que vamos a revisar ahora, sino también hablarlo desde el punto de vista bioquímico, algunos parámetros que me están indicando cómo está el niño desde el punto de vista de algunos, digamos, productos del metabolismo básico del niño, pero sobre todo si esos productos bioquímicos ustedes les han pasado. ¿Quién de aquí tiene hijos? Afortunadamente ninguno. Pero hace no mucho iban al pediatra y la preocupación del papá o la mamá cada vez que pone el niño uno en la báscula es ¿cuánto pesa? ¿Está bien de peso? Es como si fuera ni más ni menos que estuviéramos en una granja criando animalitos en ceba. Es mucho más que eso, mucho más que mirar, oiga, duplicó el peso, está más gordito, o